Vamos a empezar un capítulo, hijo, que es fundamental en la vida como varones de Dios. Es importante, hemos venido entendiendo con este capítulo que dice aquí, sois hijos de vuestro Dios. Y entendimos que ser hijo era formar, de hecho, el nombre de la familia. Así que son nuestros actos, como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces es importante que tú empieces a entender que el estudio del día de hoy forma mucho nuestro carácter, porque un día tú también serás cabeza de tu familia. Deuteronomio capítulo 14, acompáñenos, en el verso 22 dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiere tu campo cada año. Isaac, ¿qué significa indefectiblemente? Sin quejas. Exacto, sin quejas, sin excusas, ¿sí? Y esto es muy importante. Normalmente cuando tú preguntas a alguien sobre finanzas y sobre este tema muchas veces tan controversial como es el diezmo, Dios lo sabe y por eso usa este término, Moisés, porque siempre existen razones que pueden hacernos pensar en no hacer, en no diezmar, en este tema tan complejo y controversial como pueden ser las finanzas. De hecho, si tú le preguntas a alguien, ¿te alcanza? ¿El dinero te alcanza? Y bueno, la gran mayoría diría que no. Y ese justamente es el punto de hoy, de este estudio, hijo querido. El que conozcamos a la luz de la palabra qué es la provisión, qué es la prosperidad, qué son las finanzas, porque nuestro Mesías, querido hijo, fue realmente taxativo, fue determinante con esto, de tener razones para darnos a los demás, razones para saber qué es prosperidad, razones para manejo de la finanza. Y de hecho lo dijo en Lucas capítulo 3 y verso 9 y dice, y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa con el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Imagínate. Y respondiendo les dijo, que quien tiene 2 túnicas de al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, uno pensaría que todo este tema de las finanzas y el ser generosos tiene que ver con una abundancia, ¿sí? Más allá de nuestro pensamiento. Pero aquí el Señor dice que el que tiene 2 túnicas, 2 abrigos, 2 pantalones, 2 pares de zapatos, le dé al que no tiene. Podría decir, y parafrasearlo, Isaac, si tienes 2 juguetes, si tienes, ahí te diría, mátame esa. Pero ya lo Sí, muy bien, está perfecto, perfecto, pero te digo, estoy parafraseando. El que tiene 2 juguetes, ¿sí? Dé al otro el que no tiene. Entonces, es en estos momentos cuando nos damos cuenta de lo mucho que tenemos cuando simplemente tenemos 2 de algo, ¿sí? Y eso hace que nuestro pensamiento cambie. Imagina cuánto más cambia cuando sabemos que lo que tenemos, Isaac, no es nuestro. Y es un pensamiento que quiero ir desarrollando contigo, hijo. Todo lo que nosotros tenemos ha sido porque Dios nos los ha dado. Y ese es un término que vamos a empezar a escuchar mucho en la palabra. El término administrador. Un administrador es alguien que no le pertenece, pero que Dios le ha dado un cargo para hacer algo con esa riqueza que no le pertenece a él. Todo lo que tú ves, todos los dones, los talentos, el trabajo, todo lo que tú has visto rodeado, a mí, a tu mamá, todo eso le pertenece a Dios. Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas, nos ha dado la inteligencia. Por tanto, si Dios nos dio todo eso, ¿a quién le pertenece todo? ¿Adiós? A Dios. Entonces, ese pensamiento quiero que lo vayamos cultivando, porque todo lo que tenemos, familia, le pertenece a Dios, pero a pesar de ello, Dios nos pide que le devolvamos de lo suyo solo una parte, y eso me parece fabuloso, ¿sí? Normalmente los reinos de este mundo, por ejemplo, en el caso de la Argentina, particularmente, exige el 21%, muchas veces el 23% de impuestos. Y el Señor no lo hace así, no lo hace de esta manera. Entonces, al César lo que es del César, y ¿por qué no? A Dios también lo que es de Dios. ¿Está bien? Pero existen muchas excusas que se dan para quienes quieren quebrantar el indefectiblemente, como diría Isaac, el sin excusas, ¿sí?
Otra razón que se usa, por ejemplo, para no diezmar, es decir, bueno, el diezmo se llevaba al templo y por lo tanto, si ya no hay templo, no hay sacerdocio levítico, entonces no se puede diezmar y no es posible cumplir el verso que ahora justamente te voy a citar, porque normalmente, Isaac, si hay algo que normalmente la cristiandad se ha puesto de acuerdo, es que el diezmo sigue vigente. A pesar de que, como ellos dicen, están en el Antiguo Testamento. Entonces dicen, lo que está en el Antiguo Testamento está abolido, excepto el diezmo. ¿No? Coherencia, ¿no? Y se usa este pasaje, Isaac, en cada culto para motivarte a ello. Dice Malaquías capítulo 3 lo siguiente, ¿robará el hombre al Señor? ¿Tú crees que alguien puede robarle a Dios? Parece que no, pero mira lo que dice Dios, pues vosotros me habéis robado. Imagínate, Isaac, tendrían que ver la cara de sorpresa de Isaac, pero le han robado a Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Al alfolí era una especie de bodega, un granero, un almacén. Y haya alimento en mi casa. Y no quiero que olvides este concepto, porque este alimento se va a cumplir con uno de los tipos de diezmos que hoy vamos a hablar. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Y usan esta parte de pruébame, yo voy a abrirte las ventanas de los cielos para que tú digas con un temor, no, yo tengo que diezmar. Y si bien el diezmo sigue vigente y es aplicable, este pasaje no, Isaac. ¿Por qué? Porque si bien el diezmo sigue vigente y es lo único en la ley que sí defiende el movimiento cristiano protestante, qué curioso, porque el verso usado en Malaquías capítulo 3 es vigente, pero no aplicable. ¿Por qué no es aplicable? Porque no hay templo, porque no hay alfolí, este granero, yo hoy lo voy a señalar. ¿Ves esta puerta que señalo acá, en el lateral, que está acá? Justamente esta parte lateral era donde estaba el granero, ¿sí? El granero. ¿Por qué? Porque si alguien tenía hambre, y eso vamos a hablar con el tercer tipo de diezmo, sí podía venir aquí y alimentarse directamente. De hecho, lo vemos aún en los tiempos de Jesús, cuando se daba la ración diaria a las viudas, que eran 2 blancas, y Jesús exaltó a esa viuda, que dijo que dio todo lo que tenía en ese día, porque en el templo se hacía esta administración. Por lo tanto, aún en el tiempo del Mesías, cuando existía templo, también funcionaba este tipo de actividad. ¿Está bien? Pero justamente no podríamos usar en estos tiempos Malaquías capítulo 3, porque es vigente, pero no es aplicable, y vamos a hablar por qué. Ahora, quise traerte también, Isaac, porque por ahí tú no estás tan en contacto con esto, pero es mi deber contártelo todo. Uno de estos pasajes que se encuentran mucho en las redes sociales que hablan en contra del diezmo. Mira cómo dice esto. ¿Usted no sabe leer? El diezmo se comía porque era alimento, ¿sí? Y dice más abajo, ¿dónde dice diezmar dinero? Era un alimento. Entonces, vamos a analizar este pasaje porque realmente lo tuerce en la escritura diciendo que no hay que diezmar, así que permíteme mostrártelo. Primero dice aquí Isaac, usted no sabe leer. Entonces quiero mostrarte que es un mensaje despectivo y grosero. ¿Está bien? Recuerda que la palabra no es para contender. Así que desde este momento, cuando tú escuches un mensaje que empieza de esta manera, no lo escuches, hijo. No lo escuches porque así no viene la palabra de Dios. Dice, el diezmo se comía porque era alimento, ¿sí? Es una premisa confusa, es un título confuso, sin contexto histórico, porque Israel tenía un sistema de trueque, de cambio, porque no todos eran agricultores, hijo mío, no todos eran agricultores. Dios pone el ejemplo del grano porque la gran mayoría eran agricultores, pero algunos eran pescadores, otros eran alfareros, otros trabajaban los metales, por ejemplo. Muy bien, otros eran constructores de tiendas, por ejemplo, como el apóstol Pablo. Unos eran médicos, otros eran comerciantes y otros eran músicos. Entonces, ¿qué? Ellos no podían... ¿Una profesión? Claro, músico es una profesión. Sí, de hecho, en el tiempo de Babilonia dice en la escritura que cesó la alabanza. ¿Está bien? Ahora,
Escúchame muy bien esto. Esto te lo explico para darte contexto, porque quien lee esto y no conoce la escritura dice, tiene razón. Entonces, ¿qué? ¿El diezmo solo era para los que tenían granos? ¿Solo los que tenían tierras? Claro que no, como lo estás diciendo, era para todos. Entonces, esta premisa es confusa, sin contexto histórico, porque Israel tenía un sistema de trueque y no todos eran agricultores, ¿sí? Y luego dice acá, indefectiblemente, que lo que estamos estudiando hoy, diezmarás todo producto de grano que rindiere tu campo cada año. Entonces, toma al agricultor Isaac como ejemplo y el fruto de esta labor se daba al final de la temporada de la cosecha, por eso dice cada año. Pero nosotros no tenemos fruto cada año. No sé, yo como profesional médico me pagan cada mes o por una consulta, entonces yo no puedo estar diciendo, bueno, al finalizar el año, no. Es de lo que recibo en mi mano. Por tanto, este contexto del cual quieren torcer no es correcto. Y dicen ellos, esto es un agregado, ¿dónde dice diezmar dinero? ¿Sí? Escudriñad la escritura, entended los contextos, el principio de la primera mención. Y esa es la pregunta para ti. Isaac, ¿cuál es el principio de la primera mención? La primera vez que se dice algo en la Biblia. La primera vez que se dice algo en la Biblia es lo que marca el precedente, ¿sí? Y de hecho este mandamiento, sí, ni siquiera es dado en el Sinaí por primera vez, como lo estamos viendo en Deuteronomio, ni aún en el medio del desierto. Este es un mandamiento que antecede en Sinaí, ¿sí? Que antecede y que lleva, de hecho, a Génesis. Génesis capítulo 14 y verso 17 dice, la primera vez que se cita el diezmo, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, léelo conmigo. Los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Dice, Abraham le dio granos. No, los diezmos de todo. ¿Qué significa que es de todo? De todo. De hecho, Abraham viene de liberar a su sobrino Lot, ¿sí? Y en ese momento trajo un botín de joyas, animales, granos, de todo. Y de todo le dio a este hombre llamado Melquisedec. Entonces, esto es muy importante, Isaac. Esto es muy importante que tú lo entiendas porque Abraham no estaba en Israel, porque Melquisedec no es levita, ¿sí? Ni Abraham le está dando granos, le da el diezmo de todo. Entonces, lo que acabamos de leer, estos artículos que colocan, ¿sí? Por eso dice que los indoctos, los que no estudian, y los inconstantes, los que en vez de estar estudiando la Biblia verso por verso, andan estudiando temas o saltan de un ministerio al otro, y en vez de ellos mismos estar estudiando la totalidad del mensaje de Dios, tuercen las escrituras para su propia perdición. Mira lo que sigue diciendo. Te hago una pregunta. ¿Abraham estaba en Israel? No. No, así es. Ella está en el valle de Sabe, volviendo de Sodoma, de haber derrotado. ¿Abraham estaba en el templo? No. No, no había templo. ¿Está bien? ¿Abraham le dio granos de su campo? No. No, Abraham no tenía grano en su campo. Abraham le dio todo el botín que ganó en aquella batalla. Y última pregunta, Isaac. ¿Abraham estaba ante un sacerdocio levita? No. No, el sacerdocio era del orden de Melquisedec. Ahora, si estamos viendo esta figura, y este es el principio que ya con esto no hablemos más del diezmo, ya está clarísimo, tendríamos que entender quién es Melquisedec. Y yo aquí te quise traer unos documentos interesantes y les traje, justo les coloqué abajo las citas por si alguien también lo quiere buscar. Pero este Melquisedec o Malquisedec, que significa mi rey es justo o rey de justicia, la literatura chasálica, ¿sí? Que abarca desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo VII después de Cristo, en los Targum de Jonatán, los Targum, no te preocupes, son como pequeñas interpretaciones del arameo de la Biblia, el Targum de Jerusalén y el Talmud de Babilonia presentan el nombre de Melquisedec, que tú estás viendo aquí, como un sobrenombre de Sem, hijo de Noé. De hecho, la escritura sí lo dice. ¿Te acordás cuando vino Sem y no maldijo a su papá Noé, sino que lo cubrió? ¿Te acuerdas, a diferencia de Can? Dijo, bendito sea Sem y habita en sus hermanos, dice, en su tienda. Entonces, esta literatura, Isaac, bastante antigua, comenta que Sem tenía una escuela donde enseñaba la Torah. Y Abraham
era un discípulo de ellos, y así fue como Abraham aprendió la escritura. Pero no nos quedemos solamente con esta literatura. Vamos a ir también a un libro que me gusta mucho, que es Antigüedades de los Judíos, 1180, donde Flavio Josefo, un historiador judeo-romano del primer siglo, dice de Melquisedec que fue el primero en servir como sacerdote del Señor y siendo el primero en edificar el templo, dado previamente a la ciudad llamada Solima el nombre de Jerusalén o Jerusalem, ¿sí? Por eso decía que era sacerdote de Salem, como de Jerusalén. Jerusalén, el nombre antiguo de Jerusalén. Por tanto, aquí estamos viendo que este Melquisedec en ese momento era Noé, era el hijo de Noé, Sem, que le enseñaba a Abraham. Sin embargo, hay un texto interesante, Isaac, que también les puse abajo, que es en los rollos del Mar Muerto, o lo que se llaman las Mixama Seja Torah, o las obras de la ley, que es lo que nos permitió entender la diferencia entre la ley oral y la ley escrita en las cartas de Pablo. Ahí dice: encontrándose en las cuevas de Qumran, específicamente en la cueva número 11, Melquisedec es visto como un ser divino y se le adjudican títulos como Elohim, ¿sí? Recuerda que la palabra Elohim se traduce como Dios y también como un juez. Según este texto, Melquisedec proclamará el día de la expiación, expiará a las personas que están predestinadas a él y juzgará a los pueblos. Entonces, Melquisedec sí pudo haber sido claramente Sem, hijo de Noé, maestro de Abraham, pero también, además de esto, Melquisedec era un título, Isaac, de alguien que enseña justicia. Sí, mi pregunta para ti es: ¿a quién le llamamos nosotros al rey de justicia? ¿Quién es para nosotros el rey soberano de los reyes de la tierra? Dios. Exactamente, Yeshua es el rey de justicia. Por eso, mira lo que dice Hebreos capítulo 7 con respecto a esto. 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué está citando Hebreos capítulo 7? Génesis. Imagínate, el escritor de Hebreos está citando que Génesis, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿A quién? Asimismo dio que dio Abraham los diezmos de todo. Es interesante porque justamente los que son nuevo testamentarios, los que solamente quieren estudiar el Nuevo Testamento, dicen que no es lícito diezmar, cuando en Hebreos capítulo 7 lo dice. Siguiente: cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, nombre antiguo para Jerusalén, o rey de paz. ¿Sí? Como un Melech Shalom, ¿está bien? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. ¿Ves? Ahí se engrana perfecto. En su momento era Sem, hijo de Noé, está bien, pero no porque él se llamaba Sem Melquisedec, sino que Melquisedec es un título. Una vez que Sem deja de ser Sem, muchos escritos antiguos dicen que el siguiente fue Abraham como Melquisedec, porque es un título. Yeshua es sacerdote para siempre por el orden de Melquisedec. Tú y yo también. Entonces, es un linaje más que una persona. Mira, sigue diciendo, verso 4. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, le diezmó. Y del cuerpo de Abraham, ¿cuántas tribus salieron? 12. 12. Y una de esas tribus era Leví, ¿verdad? De los levitas. Y si vemos que Abraham, padre de Leví, le diezmó, le dio los diezmos a Melquisedec, ¿quién es más grande? ¿Los levitas o Melquisedec? ¿Melquisedec? Melquisedec, y de hecho, mira, la escritura lo dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley. Eso está en Números 18. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Sí? No te olvides, porque yo te voy a preguntar más adelante, ¿cuáles son las promesas que Dios le dio a Abraham? Yo sé que te las sabes, pero la vamos a guardar para más adelante. Muy bien, para que veas que todo se conecta, hijo mío. 7. Y sin discusión alguna, Isaac. Eso no hay discusión. El menor es bendecido por el mayor. O sea, el menor es bendecido por el mayor. O sea, Melquisedec bendijo, que es mayor, ¿sí? Lo bendijo.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales. Y es verdad. Sí, aquí nosotros damos los diezmos a los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, cuando Abraham, por ejemplo, digamos que yo como tu papá, ¿sí? Le doy los diezmos, por ejemplo, a un hombre que nos enseña, tú, en teoría, aunque no trabajas, también estás dando tu diezmo. ¿Por qué? Porque tú y yo, tú me perteneces a mí, yo soy tu padre, ¿está bien? Yo tengo autoridad legal sobre ti. Entonces, somos, en teoría, esta familia, una sola familia. 10, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec les salió al encuentro. Mira lo que sigue diciendo. 11, sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. ¿Y sabes qué hacen, Isaac? Agarran este pasaje y dicen, por esto ya la ley cambió. Olvídate de los mandamientos de Dios, de no robar, de no matar, eso olvídate, ya se acabó. Pero la palabra cambio de ley, Pero hijo, aquí... de esta ley, no de toda la ley. Exacto, de la ley que justamente vamos a hablar ahora, la ley de los primogénitos. Mira lo que significa la palabra cambio, Isaac, no es abrogar. La palabra viene del Strong G, 3331, que es metácesis, ¿sí? Que es transposición o transferencia. ¿Qué hicieron? Transfirieron el orden sacerdotal que sigue vigente, ¿sí? Que sigue vigente, pero en vez de que sea exclusivo para los levitas y para los hijos de Leví, ahora para todos aquellos según el orden de Melquisedec. Y mira lo que sigue diciendo Hebreos 7, verso 12. Porque cambiado, porque transferido el sacerdocio, necesario que haya también transferencia de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. O sea, en vez de ser para los levitas, ahora venimos del orden de Melquisedec. ¿Y quién es nuestro Melquisedec? Yeshua. Y dice aquí, aquel de quien se dice esto, o sea, Yeshua, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. ¿De qué tribu era Yeshua? Judá. De Judá. Y sigue diciendo, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Isaac, estamos entendiendo bien el contexto, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pero mira lo que sigue diciendo, verso 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Este es el mandamiento que más adelante dice que queda anulado. No porque el levita no pueda ser sacerdote, sino que a causa del pecado en Sinaí, ¿sí? El Señor le dijo a Leví, de ti voy a sacar los sacerdotes, pero el plan, según Éxodo 12, era que tomar de primogénito de todas las tribus. Ese es un plan, ¿sí? Que es la razón por la cual Yeshua viene a este mundo. No abroga la ley, sino que hay una transferencia. Ya no solamente tienes que ser de Leví, ¿sí? Puedes ser de cualquier tribu, pero que enseñes la justicia a las naciones. Ahí dijiste que eran los primogénitos. Yo soy el primogénito. Bueno, tú eres un primogénito. Tú estás consagrado al Señor. ¿Está bien? Adivina quién también es primogénito. ¿No? Yo soy un primogénito. Ahora, también entendimos que el primogénito no es el primero, sino es el más apto. El más apto. Entonces, en una familia puede ser que haya hasta más de un primogénito. ¿Por qué? Porque son aptos, ¿sí? No tiene que ver con un orden de nacimiento, sino con el deseo de enseñar la justicia. Por eso Melquisedec es Malat Sedec, el que enseña la justicia. Si hay más, no sé, si hay dos primogénitos, ¿se llamaría primogénito y doceavogénito? No, son primogénitos. De hecho, la escritura en Hebreos 11 y 12 dice que él busca una congregación de primogénitos. Mira lo que sigue diciendo. Sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, esto que está en Salmo 110, verso 4 y en Hebreos 12, 23, es hablando de Yeshua. Y todos los que creemos en Yeshua,
justamente tenemos ese orden. Ahora, Yeshua es lo que enseña, de decir, ya no va a ser exclusivo para los levitas, ahora va a ser de cualquier familia, el que quiera realmente, el que sea más apto para enseñar la justicia a las naciones. ¿Sí? Hay esa transferencia, decirle, ya no es solamente ellos, sino que son otros también de otras tribus. ¿No me crees? Aunque yo sé que tú siempre me dices que sí me crees, solamente lo digo así. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, el Señor hablando sobre este concepto. Dice así: oíd otra parábola, verso 33. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Mira, una viña, un lugar para sembrar un viñedo, uvas y hacer vino. Mira lo que dice. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó. ¿Sí? La alquiló a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, por ejemplo, al año, dice, envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Esa tierra le pertenecía a él, ¿sí? Se las alquiló para que ellos vivieran y trabajaran, y tenían que darle la parte que le corresponde. Y mira lo que pasó. Mas los labradores, tomándose a los siervos, a unos golpearon, y a otros mataron, y a otros apedrearon. No quisieron darle a Dios lo que era de Dios. Como Yeshua dijo, ¿por qué le dan al César lo que es del César, pero a Dios no le quieren dar? Mira lo que sigue diciendo, verso 36. Entonces de nuevo envió otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Entonces, primero envía a unos siervos y luego a otros. Uno podría decir que eso es como cuando Dios envió a los profetas. Luego envía a otros profetas más. Pero mira lo que hace Dios, dice en 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron al hijo. Y dice Yeshua, verso 40, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué le hará a aquellos labradores que mataron al hijo? ¿Perdonará? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, ¿qué dice acá Isaac? Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los frutos de él. ¿Qué quiere decir? El linaje de Leví, todo esto no produjo los frutos que tenía que producir. Entonces el Señor, ¿qué dijo? No va más esto. No hay más sacerdocio levítico. De hecho, dijo, no hay más templo. Yo no quiero saber nada de sacerdocio levítico y nada de templo. Les amo, los bendigo, pero ya no. Voy a volver a ese plan original del sacerdocio Melquisedec en cada una de las generaciones. Entonces, ya hemos identificado que hay esta transferencia de la ley, del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec, que no es exclusivo solamente de Leví, sino para todo aquel que ama hacer justicia. Y el templo, mira lo que dice acá, Ezequiel capítulo 11 y verso 16. El Señor Dios dice, los he enviado lejos a naciones extranjeras. Lo dispersé por otras tierras, como en las reuniones de América Latina, del norte, Europa, Australia, de todos lados. Sí, claro que sí. Por un tiempo seré un templo para ustedes, aunque por corto tiempo. Este es el tiempo en el cual nosotros no tenemos esa Jerusalén celestial. Pero adivina qué, Él es nuestro santuario. Él ha decidido vivir en nosotros. Ha formado un templo en nuestras vidas. Este es el templo. Estas son cada una de las piedras vivas, Isaac, que componen este templo. Por eso el apóstol Pedro decía, para vosotros, verso 7 de 1 Pedro 2, para vosotros pues, los que creéis, Yeshua es precioso.
Es hermoso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo menospreciaron, pero ahora eso va a venir a ser lo más importante. ¿Te han menospreciado alguna vez en tu vida? Bueno, Dios te toma y te hace precioso. Imagínate. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, sino siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Y mira lo que sigue diciendo, esta parte me gustaría que nunca la olvides. 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Real sacerdocio. ¿Sacerdocio de qué orden? ¿De Leví? De Melquisedec. Eso somos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. A su luz admirable. Tú, por ejemplo, dices, yo quiero enseñar a las naciones. Yo quiero, papá, que Dios use mi vida. Por ahí no tiene que ser obligatoriamente como yo en Generación Desafiante, pero por ahí puede ser como yo lo hago siendo un profesional, siendo un pediatra diferente, pudiendo amar a las personas en los momentos de dificultad, consolar a la madre que trae un hijo por convulsiones o acompañar al padre que una enfermedad neurológica del cerebro, o como el diagnóstico que hicimos, ¿te acordás de la nena con el tumor del cerebro? El poder acompañar a las personas, eso también, hijo. ¿Sí? Eso es otra manera también de servir y de llevar la palabra justa en los momentos de dificultad. Entonces, hijos, somos real sacerdocio por el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué le pasaba al apóstol Pablo, por ejemplo? Le decían, no, pues si tú no eres levita, tú tienes hasta trabajo, vendes haciendo tiendas y quieres que te demos los diezmos a ti y las ofrendas. Pero por eso el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9 lo siguiente. Dice así, verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Contra los que me andan diciendo, tú no eres levita, tú hasta tienes un trabajo de haciendo tiendas, tú no tienes por qué estar, tú tienes, no tienes que tener edad, tienes que ser levita y no tienes que trabajar. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, dice el apóstol Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, alguien de la comunidad? Que se enamoran, por ejemplo, no tiene derecho él de casarse con alguien que conoce, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Kefas, o sea, Pedro. Pedro estaba casado, aquí lo dice, Pedro estaba casado, de hecho Jesucristo le sanó a la suegra. En el catolicismo se enseña que es el Papa, pero no era el Papa, era papá, tenía esposa, tenía suegra, tenía familia. Está bien, era papacito, tenía su compañera. ¿Y aquí lo dice? Como los otros tienen su esposa. Mira lo que sigue diciendo, verso 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, yo estoy que trabajo en la obra del Señor, pudiendo trabajar en otra cosa y tener mi sustento, y tras de eso yo no puedo ser alimentado. Y mira lo que dice aquí. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Mira lo que dice la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir? Que si el buey que está empujando la carreta y está cansado, Isaac no se merece tomar agüita, no se merece comer. ¿Te parece lógico? ¿No te parece cruel a ese animalito ponerle algo en la boca para que no coma y no tome agua? Es como la cosa que le ponen en la boca que no es comestible. Es para Exactamente. Sí, eso es crueldad. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Sí? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza se debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Y a pesar de esto, Isaac, esta comunidad que no reconocía al apóstol Pablo, al cual le dedicó 2 cartas, al cual viajó, estuvo con ellos, eran los que más criticaban y eran los que no le diezmaban. Imagínate, la gente que más te critica y es justamente la que ni siquiera te apoya. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, el enseñar la palabra de Dios, es gran cosa si cegásemos de vosotros lo material.
Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Esta parte me encanta. ¿Qué dijo? Yo entiendo que esta gente no tiene el primer principio de la vida. ¿Cuál es, hijo? Ser agradecido. Ser agradecidos. ¿Y el segundo? Em, La honra. Yo entiendo que esta gente es nueva, es débil en la fe. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No voy a pedir nada. Está bien, tengo necesidad, pero no voy a pedirles, porque estas manos me han servido para trabajar. Y eso es algo hermoso, hijo. ¿Sí? Yo no critico a aquellas personas que Dios los ha llamado a tiempo completo al ministerio, como fue el Mesías, como son los apóstoles. Pero qué bueno es también, hijo, cuando uno tiene una profesión, cuando uno trabaja, y uno pueda decir, wow, te bendigo, Señor, porque aunque es duro, tú lo vives. Tú ves como papá está prácticamente desde el domingo hasta el día viernes trabajando. Y el único descanso que tiene es en Shabbat. ¿Y en Shabbat cómo me ves tú? ¿Descansando o me ves a full? a full. A full, ¿verdad? Y sacándome espacio para estar contigo. Y es hermoso entregarle todo al Señor. Y es hermoso ver cómo un ministerio, de hecho, bendito sea el Señor, pueda hasta sustentarte solamente con lo que tú mismo haces. Eso es glorioso, porque uno no quiere poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Por eso uno espera hasta estos momentos, Isaac, donde hay que estudiar la Torá para esto. No me escuchas cada Shabbat hablando del diezmo o hablando de las ofrendas, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que es un proceso de cada persona y hay que ser cuidadoso con los débiles en la fe. Sigue diciendo, verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? 14. Así también ordenó el Señor, escucha esto, que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Está bien? Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morirme antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y eso es precioso, Isaac. Es precioso poder decirle a las personas que te puedan atacar, te puedan decir, en algún momento me pasó a mí, te cuento, alguien que ni me conocía empezó a hablar que yo vivía de esto del Evangelio. Y bueno, bendito sea el Señor que pudo escuchar la palabra y eres parte justamente de la comunidad. Y cuando conocen realmente el trasfondo de todo esto, te das cuenta que es como lo dice el apóstol Pablo, prefiero morir antes de que desvanezca esta gloria, decir, bendito sea el Señor porque estas manos me han dado para comer, porque el Señor nos ha proveído, pero no criticamos tampoco. Porque en algún momento tal vez el Señor nos llame a tiempo completo. ¿Te acuerdas que yo te decía cómo sería si yo pudiese dedicarme a la palabra siempre y estar continuamente sirviendo? Pero es el tiempo del Señor. 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué sería más lógico, Isaac, que si yo trabajo toda la semana para el sustento y bueno, descanso un poco el fin de semana, ¿no? Pero ay de mí si no anuncio el Evangelio. Entonces prefiero, ¿no?, trabajar de domingo al viernes y todo el tiempo que me queda es constante para anunciar el Evangelio. Obviamente el tiempo que te doy a ti, que doy a tu hermana, que le doy a tu mamá, cada noche que preparamos algo juntos. Pero quiero que sepas que lo que debes hacer no es por una motivación de algo de ganar, sino es porque te quema el corazón. Y no solamente en el Evangelio, hijo. Recuerda estas 20 reglas que estamos haciendo para un varón y que pronto vamos a compartir. Y es, cuando hagas algo, hazlo con pasión. Hazlo porque lo amas, porque lo necesitas hacer. Y esto también tiene que ver con tu profesión. Verso siguiente, 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y esto es maravilloso. Y de hecho le dice lo mismo al único pueblo que realmente sí lo apoya. A los corintios les dijo, yo de ustedes no voy a recibir nada. Pero mira que hay comunidades hermosas, Isaac. Como la de Filipenses, en capítulo 4 y verso 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación.
Verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, mira esto, Isaac, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Vergüenza da esto, Isaac. Que hombres de Dios, ¿sí?, den tanto y no puedan ser sostenidos, que no puedan ser, como dice en Gálatas 6:6, haced partícipe de toda cosa buena al que te enseña. 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Cómo puede ser que Pablo va a predicar a Tesalónica y en vez de en Tesalónica decirle, Pablo, has enseñado todo el día, aquí hay un vaso de agua, aquí hay una cama para que duermas, aquí hay un lugar para que te bañes? En Tesalónica no le dieron nada. ¿Quiénes lo hicieron? Los de Filipenses, los que estaban antes. Imagínate qué hermoso, ¿sí? Ahora, mira lo que sigue diciendo en el verso 17. No es que busque dádivas, no es que yo quiero algo como que me hiciese falta, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sí? Y de hecho, Isaac, es tan importante este concepto de ser agradecido con el que te enseña, ¿sí?, que se lo deja instaurado a su discípulo Timoteo, como yo quiero dejártelo a ti instaurado. Le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5, verso 17, los ancianos que gobiernan bien, y esto lo hemos entendido, el que gobierna bien su casa, el que tiene a sus hijos en rectitud, los que son personas que son íntegras, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿Sí? Deben tener doble honor. Alguna persona que habla de la palabra, que la enseña y que la predica, debe ser alguien que se debe respetar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su ¿qué? De su salario. De su salario. Es digno que una persona, está bien, que enseña la palabra de Dios, es así, es digno. Ahora, yo te quiero dar un consejo, Isaac, y este consejo va para todos aquellos que Dios les pudo haber llamado al ministerio. Escuchen muy bien. Es un consejo que viene de parte del corazón del Señor. Proverbios capítulo 23, verso 23 dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué quiere decir esto, hijo? ¿Sí? Que aquel que está recibiendo no debe recibir de balde, debe comprarla. ¿Sí? Ese punto de que siempre nos cueste, que sea como dijo David, no le daría al Señor nada que no me cueste. Compra la verdad, pero el que la enseña, Isaac, no la puede vender. No puede estar diciendo, bueno, para recibir mis estudios tienen que suscribirse a esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy en día? Que no puedes acceder a ciertas cosas porque tienes que pagar una suscripción. Entonces, el que está aprendiendo no la debe recibir de balde, tiene que comprarla. Y el que la está enseñando no la debe vender, la debe dar gratuitamente. Mira este hermoso consejo de parte del Señor. Ahora, quisiera cerrar esta idea para que te quede clara, Isaac. El diezmo se instituye indefectiblemente. ¿Qué es indefectiblemente? Sí. Sin excusas. Sin excusas, en Deuteronomio 14:22 que estamos estudiando hoy. En cualquier lugar en donde habites, ¿viste? Que ya lo vimos, ¿no? Abraham no estaba en Israel, ¿sí? Igual lo hizo. Y ahora vamos a ver otros ejemplos. No es alimento únicamente, es darle a Dios todo lo que recibimos. Ya lo vimos en el ejemplo de Abraham en la primera mención. No es solamente alimento, ¿por qué? Porque bueno, por ahí yo soy médico, yo no le puedo dar alimento porque no es lo que yo trabajo, ¿sí? ¿A quién tengo que darle? Pues al que te enseña, Gálatas 6:6, a ser partícipe de todo lo bueno al que te enseña. ¿Cómo lo hizo quién? ¿Quién nos dio el ejemplo, Isaac? Nuestro padre Abraham, en Hebreos 7:6, que ya leímos todo ese pasaje. Ahora,
Gálatas 3 dice así, verso 29. Si vosotros sois de Cristo, si tú has dicho que Jesús es tu Señor, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, yo soy hijo de Abraham, yo soy de ese linaje, yo tengo esa promesa, hijo. Mira bien lo dijo el Mesías en Juan capítulo 8 y verso 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, cuando uno es hijo de Abraham, cuando uno aceptó al Mesías, uno es heredero a esa promesa, Isaac, que vamos a estudiar ahora, uno tiene que obrar de esta manera. Ahora, ¿cuáles son las promesas que Dios le dio a Abraham, que realmente se ven reflejadas en su hijo? Y eso lo quería compartirte hoy, porque no solamente Abraham hizo esto. En Génesis 28 viene Jacob viajando desde Beersheba hasta Padán Aram. Y ahí le da sueño y se queda dormido en este lugar. ¿Sí? En Génesis 28 dice así en el verso 12, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Mira lo que le pasó. 13. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tin, 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 tin. Primera promesa que le dio el Señor. Un territorio. ¿Está bien? Siguiente, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderé al occidente, al oriente y al norte y al sur. ¿Qué es eso? Segunda promesa, hijo, segunda promesa. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahí está, tercera promesa que recibió Abraham y que se está viendo desarrollándose en Jacob. 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y mira lo que hizo nuestro querido Jacob, verso 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre, el de la ciudad primero. Verso siguiente, 20. E hizo Jacob voto diciendo, si Dios fuere conmigo, 1, y me guardare en este viaje en que voy, 2, y me diere pan para comer, 3, y vestido para vestir, y si volviese en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. 5 promesas que hizo Jacob. Vamos a repasarla, hijo. Que Dios vaya conmigo, que me guarde en lo que voy, que me dé pan para comer, vestido para vestir y que me haga volver en paz. ¿Sí? Eso es lo que pidió Jacob. Jacob no andaba pidiendo un auto, Jacob no andaba pidiendo una casa, no andaba pidiendo el último iPhone. ¿Sí? Y a veces nuestros conceptos de prosperidad son diferentes a los de Dios. ¿Sabes qué para Jacob qué era prosperidad, hijo? Para Jacob era prosperidad que Dios vaya con él, que lo guardara de todo mal, que le diera pan para comer, una ropa para vestirse y volver en paz. Si tú en algún momento dices, Señor, yo te pido, bueno, esto es lo que tienes que pedir. El resto, hijo, es vanidad. Señor, dame la última play y esto. Está bien, ¿sí? Si el Señor te lo provee, fabuloso. Pero esto es lo que ya debe ser de nosotros un voto. Y mira lo que hizo esto. Pon mucha atención. Verso siguiente, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, léelo, por favor. El diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti. Entonces, no solamente lo hizo Abraham afuera de Israel, sino también Jacob, nuestro patriarca, también no estando en Israel. Y de hecho, en este momento no estaba delante ni de un templo, ni de un levita, ni de nada. Y le dijo de todo lo que me dieres, no del grano.
Entonces, ¿cuál es la llave que abre todo, hijo? El contexto. Entonces, para terminar esto, muy claro, a mi hijo, existen 3 tipos de diezmo. El diezmo primero, que es el Maaser Rishon, ¿sí? Que es el que acabamos de ver en Deuteronomio 14:22, en Génesis 14:20 y Hebreos 7:6, que es el diezmo al que te enseña, el reconocer al que te enseña. Y ahora vamos a estudiar, hijo, el diezmo segundo, que es el Maaser Sheni, ¿sí? El Maaser Sheni, que es el que estamos estudiando ahora en Deuteronomio. Así que acompáñame, por favor. Deuteronomio 14, verso 23 dice: y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios con todos los días. Y uno, Isaac, si uno es realmente crítico de esto, uno diría, pero ¿cómo me voy a comer el diezmo del levita, del que me enseña? Del diezmo de Melquisedec. Yo no lo voy a Abraham comiéndose el diezmo. Entonces, ¿cómo se soluciona esta aparente contradicción, hijo? Muy sencillo. Este es el segundo diezmo. Este es el segundo diezmo. Es un diezmo que tú te lo puedes comer, de hecho. ¿Por qué? Porque es un diezmo que tiene que ver con el sustento, ¿sí? De momentos especiales en la vida de un creyente, como lo sigue diciendo en el verso 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que el Señor tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el Señor había escogido lugares para llevar el diezmo de la enseñanza? Por ejemplo, Siquem o Shiloh. Pero hay 3 veces al año como mandamiento que hay 3 fiestas que son presenciales. ¿Cuáles eran, Isaac? Sukkot. Sukkot, muy bien. El pan sin levadura. Muy bien, justamente esa es Pesach, pero Shavuot, está bien, Pentecostés. Está bien, estas 3 festividades, Isaac, Pesach, ¿sí? Pentecostés o Shavuot y Sukkot, hijo, son las 3 festividades, mayores, está bien, 3 festividades muy importantes. Entonces, en las otras festividades, tú podías llevar ahí en Siquem y Shiloh, los lugares que te quedaban cerca, pero cuando ya se cumplía este mandamiento, había que viajar. Ahora, imagínate, Isaac, si nosotros hubiéramos sido una familia agricultora y había que llevar el diezmo de esto. ¿Cómo podríamos llevarlo? A ver, agárrase 50 burros y todos hasta Jerusalén. Era terrible esto. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando tengas que viajar, está bien, y todo esto no es necesario. No es necesario. ¿Está bien? Uno puede vender esto, tomar el dinero, ¿sí? Y dice que además de esto, además de separar el diezmo que indefectiblemente se da, uno puede separar este segundo diezmo. ¿Para qué? Para los viajes. Porque, por ejemplo, imagínate si te dedicaras a las telas, no vas a llevarte todas las telas, ¿sí? O imagínate que eres alfarero. Se te van a quebrar todas las vasijas que llevas de ofrenda. Entonces no se entiende, entonces, Isaac, que era una alegoría hablar del grano, porque era lo más común. Y el que hacía pescados, el que pescaba, Se cocinaba. imagínate, no podía llevarlo, se les iban a podrir todos los peces, no había refrigeración. ¿Por qué te digo esto es importante? Porque es un contexto muy sencillo que olvidamos. Por ejemplo, el músico. ¿Qué iba a llevar el músico? Obviamente, porque iba a llevar algo económico, porque no tenía granos para llevar. El médico también tenía que llevar algo también allá. Ahora, el Señor no es indolente. El Señor no te dice, bueno, y tú fíjate cómo vas. No. El Señor te dice, si te queda muy lejos, bueno, separa esta parte, separa un segundo diezmo para que puedas ir a mis festividades, para que puedas compartir estos momentos especiales. Por eso dice en el verso siguiente, 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por un asadito, ¿sí? Por algo que te guste a comer, por comida israelí como nos gusta a nosotros, por kebab, por falafel, por hummus, por papa ganoush, ¿sí? O cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás a levita que habitar en tus poblaciones porque no tienen parte ni heredad contigo. Claro, invitas a comer al líder, al amigo, a la persona que enseña. Esto es maravilloso, Isaac. O sea, uno separa
primero lo que corresponde al que enseña, y luego uno toma un segundo diezmo para las festividades, para el Shabbat, para todo lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Imagínate el segundo diezmo para irnos a, no sé, al río Jordán y a bañarnos ahí, a hacer una tevilá, un bautismo en el mismo lugar que lo hizo Jesús. Sería genial, sería maravilloso. ¿Sabes qué? Ir a la aldea de Galilea, ¿sí? Donde está por ejemplo, abajo está la White Church o la Sinagoga Blanca, donde es en la aldea de Cafarnaúm. Sería maravilloso, hijo, claro que sí. Y eso Dios lo instituye en el segundo diezmo. Un diezmo separado que se ahorra para usarse para estos momentos o para usarlos en Shabbat. ¿Por qué crees que en casa en Shabbat nos encanta invitar personas o nunca nos ves preocupados diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer de comida? Y esto y lo otro. No estamos felices. ¿Por qué? Porque este segundo diezmo, ¿quién lo instituye? Dios. Entonces, ¿quién es el que invita a las cenas? Dios justamente, y por eso quiero compartirles también un pedacito de lo que es la fiesta que vimos en casa, pero no es una fiesta que la armamos nosotros, es una fiesta que a través del segundo diezmo el Señor nos ha permitido, nos deja ser administradores con este segundo diezmo, ¿sí? Para algo maravilloso. Entonces es hermoso poder invitar personas a casa, hijo. ¿Sí? Porque ¿quién nos invita finalmente? El Señor, a través de sus mandamientos. Todo eso que ves allí, todo lleno de comida, no es otra cosa que lo que Dios proveyó. Porque el Señor nos ha proveído y vamos a celebrar esta fiesta semanal. Entonces, toda esta comida rica que tú ves, Isaac, no es otra cosa que la provisión de Dios. Ahora, esto trae orden a tu vida. Entonces, muchas personas dicen, ay, hermano Lincoln, no. Si ya con un diezmo yo estaba peleando, ahora usted me está presentando un segundo diezmo. Pero es un segundo diezmo para tu casa, Isaac. Es un segundo diezmo que tú lo administras. Es un segundo diezmo para tener... Muchos inclusive se muestran en contra de esto. Pero ¿qué tiene de malo, Isaac? El tener un segundo diezmo para la casa, para el hogar, para la familia, para las festividades, para la Biblia que nos hace falta, para compartir. Porque eso hace el que podamos entender que Dios es el centro de estas festividades. Ahora vamos a compartir los alimentos que hemos preparado con mucho amor en este día que el Señor ha escogido para que nos regocijemos en Él y también, como dijo Salomón, pues también podamos disfrutar del trabajo que nos ha dado. Y esa es su bendición. Bueno, todos están bienvenidos y a disfrutar. A comer. Gracias, Señor. Me encanta la frase que dice tu mamá. Dios nos permite esto para disfrutar lo que Él nos ha dado. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima vez. Que el Señor los recontra bendiga. Shalom. Entonces, hijo, el segundo diezmo te da un orden. El segundo diezmo es lo que te permite ser administradores. El segundo diezmo te permite que siempre haya alimento en tu casa, ¿sí? Que nunca estés preguntándote o diciéndote cómo hago para un Shabbat, para una festividad, cómo hago para conseguir esa Biblia que mi hijo necesita o todo lo que requiere. ¿Está bien? Entonces es importante porque Dios quiere traer orden a nuestras vidas. Entonces, volvamos. Existen tres tipos de diezmo. El diezmo primero, que es el Maaser Rishon, que ya lo estudiamos. El diezmo segundo, que es el Maaser Sheni, que está en Deuteronomio 14:24, que tiene que ver con todo el sustentamiento de las festividades, que maneja los jefes del hogar con respecto a la administración interna. Y el diezmo tercero, Isaac, que se conoce como el Maaser Ani, o el diezmo de los pobres, que es el Deuteronomio 14:29 que ahora vamos a leer. Dice así, verso 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Como eran sociedades agrícolas, se guardaban, ¿está bien? Y cada 3 años se llevaban. Mira esto. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, todas
personas que tienen necesidades, que hubieren en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hicieren. Y de hecho, Isaac, este es el diezmo específicamente del cual se refiere Malaquías. Para que haya alimento en su casa. ¿Por qué? Porque no puede ser que iba una viuda, un huérfano, un extranjero con hambre y en la casa de Dios no había nada para darles de comer. O sea que hablar de Malaquías 3 sin hablar del tercer diezmo no tiene sentido. Isaac, este es un mandamiento que te abre los ojos. Este es un mandamiento que te dice, al fin de cada 3 años vas a bendecir al extranjero, a la huérfana, a la viuda. Y entonces tú te empiezas a hacer preguntas, Isaac. En mi comunidad, en las personas que yo estoy cerca, ¿existe un extranjero? ¿Existe un huérfano, una viuda? ¿Alguien que no tiene heredad? Y esto es maravilloso, hermanos. Es maravilloso ver cómo Dios quiere cambiar nuestros corazones. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en las riquezas, y bueno, no vas a querer esto. Pero si tu tesoro está en servir a las personas, esto realmente es maravilloso. El empezarse a preguntar en la comunidad en la que estoy, ay, hay un hermano que perdió a su esposo, perdió a su esposa, un niño que perdió a su mamá, que perdió a su papá, un extranjero que está llegando. Bueno, justamente son estas las personas que el Señor ama, que el Señor tiene como un grupo selecto y escogido para que los hijos de Dios hagan su voluntad. Ay, hermano, pero ya no nos reunimos. No importa, ahora con la virtualidad de igual manera. El conocer las personas que puedan estar pasando dificultad. ¿Sí? Que tu hogar sea ese templo donde siempre haya alimento y ya nunca más el estar escapando de las personas pobres. Porque tal vez en tu comunidad no hay alguien. Tal vez ni en tu familia, pero sí puedes encontrarte en la calle a alguien que necesita. Y ya no solamente es llegar y bendecir y orar a una persona, que es importante, pero también es llevarle algo para que coma y decirle, el Señor te lo ha dado. Entonces esto es maravilloso, hermano. Realmente es algo que a mí me cambió mi manera de pensar. Yo, como venía de un contexto protestante, claro, para mí el primer diezmo lo venía muy incorporado y nunca entendí el término de mayordomía, pero el segundo y el tercero, ¡wow!, me abrieron la cabeza. Entonces, quisiera mostrarle los 3 principios de administración de los mandamientos según nuestro Mesías que hemos estado estudiando. ¿Sí? De qué manera yo, cuando leo los mandamientos, yo puedo saber de que hay ciertas cosas que debo analizar. El primero que dijo el maestro fue el Pikúa Nefesh, o el primero la vida. Él mostró en Mateo 12:1-8 que a pesar que los panes de la proposición, que eran consagrados solo los sacerdotes, David lo pudo comer. ¿Por qué? Porque una persona muerta, ¿sí?, no puede guardar mandamientos. Pues de igual manera, ¿sí?, Deuteronomio 14:29 nos muestra que los que no tienen heredad, los extranjeros, forasteros, huérfanos, viudas y los pobres, no tienen exigencia de cumplir con el mandamiento del diezmo. Si esta persona no tiene ni para comer, todo lo contrario, tiene que recibirlo. Entonces no puede ser que en una comunidad no hagamos distinciones de una persona que perdió su trabajo, por ejemplo, una persona que perdió a su esposo, a su esposa, que se quedó sin papá, que ha quedado en la calle. No es una persona que tiene que diezmar. Esa persona tiene que recibir el diezmo, de hecho, de la comunidad y de sus hermanos. Entonces, primero, siempre va la vida. El segundo mandamiento, la segunda principio de administración, es el Lifnim Mishurat Hadin, o el ir más allá del mandamiento para bien. Y eso lo enseñó el Mesías en Mateo 5:22. No solamente adulterar es acostarte con otra mujer o con otro hombre, es mirar a una mujer con deseo o a un hombre con deseo. En el caso de las mujeres, eso ya es adulterar. Eso ya es adulterar. Y a veces es bueno ir más allá del mandamiento para bien. En este caso lo vimos ahora en Deuteronomio 14:29. El tercer diezmo es cada 3 años, pero si así lo dispones, si así lo dispone tu corazón, puedes hacerlo siempre. Nosotros en nuestra casa hemos tomado esa decisión. Yo no estoy esperando cada 3 años, y respeto para el que lo hace así. Está bien, hermano, ¿sí? Pero yo he creído en lo que dice Proverbios 19:17. Al Señor presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y es maravilloso esto, bendecir a aquel que me enseña, claro que sí, y también a aquel que está en necesidad, y no solamente cada 3 años, sino, Señor, te pido que así me permitas poder ser de bendición siempre.
Y el último principio que me gusta mucho, que es el Kal Vajomer, que es el mayor peso, que es como cuando el Mesías en Mateo 12:5 dijo, los sacerdotes trabajan en Shabbat y son sin culpa. ¿Por qué? Porque lo que hacen producen, ¿qué cosa? Mayor observancia de la palabra de Dios. ¿Está bien? Entonces, este principio que a mí me gusta mucho es Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás. ¿Qué quiere decir? Que es respetable que una persona, a pesar de la situación que esté pasando, quiera diezmar para el Señor. Por ahí no tiene algo económico, pero puede diezmar su tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Y lo hablábamos con Isa. Qué importante sería decir, yo tengo 24 horas al día. Señor, 2 horas y 40 minutos son para ti. ¿Sí? Son para orar, son para interceder. Tal vez no pueda aportar de otra manera, pero aquí está mi tiempo, Señor, mi esfuerzo, lo que hago, Señor. O por ahí tú dices, tal vez este ministerio no me bendice, tal vez yo no creo en esto, no creo en lo otro. Bueno, guarda ese diezmo porque no te pertenece, le pertenece al Señor en el caso del primer diezmo, y guárdalo hasta que encuentres un ministerio que te sea de bendición y el cual tú creas. Claro que sí, pero tienes los otros dos para seguir siendo. ¿Por qué? Porque Mateo 24 y verso 45 dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? O sea, el Señor nos llama así, nos llama administradores, nos llama siervos fieles, ¿sí? Entonces esto es importante para nosotros, es importante que entendamos que nosotros somos administradores de lo que Dios da. Son administradores de lo que Él ya nos dio. Le estamos devolviendo a Él lo que Él nos dio a nosotros. Y eso me encanta a mí, honestamente. El ser mayordomos o buenos administradores se cumple con el primer diezmo. Claro que sí. Le estamos dando a Dios lo que le pertenece a Dios. Sin embargo, son el segundo y el tercer diezmo, el diezmo de las festividades para mi casa y el diezmo de los pobres, del huérfano, la viuda, del extranjero, los que crean una conciencia de mayordomía. Yo honestamente, y ese es lo que quiero abrirles mi corazón, y es, el primer diezmo venía muy incorporado en mí, pero el segundo diezmo, el ver que mi casa puede sostenerse, porque el Señor así lo quiere, y el bendecir a mi hermano que está en necesidad, wow, me hizo darme cuenta que soy un mayordomo. Y aquí les quería compartir una parte que Isaac y yo le llamamos el bonus track, ¿sí? El extra de esta parte del diezmo que me parece muy importante, y es que además de que existen los 3 tipos de diezmo, el diezmo primero al que te enseña, el segundo para las festividades y el tercero para los que están en necesidad, existe un diezmo específico para los servidores. Si Dios te ha llamado a tener un ministerio, si Dios te ha llamado a abrir tu casa como la de Abraham para alimentar a la gente, para recibirle, para escucharle y para amarle, tal vez este diezmo es para ti exclusivamente. Y es el diezmo de Aarón o el maaser a Aarón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún los levitas que recibían el diezmo, ellos diezmaban. Y esto me pareció fabuloso. Imagínate, aún los levitas que recibían el diezmo, ellos tenían que diezmar al sumo sacerdote que era Aarón. Entonces, si en algún momento Dios te da, Dios te equipa, Dios te pone adelante de una comunidad, ¿sí? Claro que sí. Lo que puedas recibir, recuerda también bendecir al que te enseña. También bendecir a los ministerios que nutren tu propio ministerio, también eso. Y separamos aún como generación desafiante, ¿sí? También una parte, ese 10%, ese diezmo, para aquellos ministerios que nos bendicen también. Y es una constante cadena de bendición. Qué bueno que es el Señor, porque al final de cuentas el dinero sirve también para amar, para bendecir, para demostrar nuestro amor, nuestro cariño a las personas, como lo vamos a ver en la diapositiva final de esto. Entonces, vamos a dar un ejemplo claro y sencillo con respecto a esto. Digamos que recibes 1,000, no sé, dólares, pesos, soles, donde sea que estés. ¿Está bien? Voy a poner la cifra 1,000 para que sea cerrado. Pero es de lo que llega a mi mano. ¿Qué quiere decir? 2,000 que te llegaron a la cuenta. No cuenta que si el SRI o el IRS o la FIP te hizo un descuento. No, es de lo que llega neto a tu mano, para ti. El primer diezmo es el 10%, por tanto, serían $100 que uno, para el maaser rishon, es al que te enseña, porque compro la sabiduría y no la vendas, ¿está bien? Y si todavía no tengo una persona que no estoy aprendiendo, bueno, lo guardo hasta que encuentre un ministerio que sea de bendición. Ahora me quedan 900 de los 1,000 que tenía.
Ahí viene el segundo diezmo, el 10% de 900 es 90, que es para las festividades, para los viajes y para todo lo que ello comprende, para que en tu casa siempre haya alimento, ¿sí? Para que en tu casa siempre haya una Biblia nueva para poder leer a tus hijos, para poner juegos de Shabbat, para crear todo un ambiente en tu casa. ¿Por qué no? Para visitar Jerusalén y no es para hacernos, no sé, para buscar un levita o para que en el caso de que se haga un tercer templo estar yendo nosotros, porque ya entendimos que hay una transferencia, ya entendimos que es el sacerdocio del orden de Melquisedec y que nosotros somos el templo, eso ya está claro, pero qué hermoso poder caminar por las mismas calles, estar en la aldea donde creció el Mesías, ¿por qué no? Estar en el mismo lugar donde estuvo Pedro cuando tuvo la visión del lienzo, eso es maravilloso. Con eso nos quedan 810. Ahora, este tercer diezmo que recuerda que es cada 3 años, o en el caso que Dios lo ponga en tu corazón, siempre el estar sirviendo a tu comunidad, a las personas que te necesitan, sería de $81. Cada 3 años para la pobre, para el viuda, para la huérfana, para el extranjero. Ahora, yo te he dado pruebas desde el principio de la primera mención, hemos recorrido toda la escritura, pero no existe mejor interpretación que la de nuestro maestro. En Mateo capítulo 23 y verso 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, aún las cosas más chiquititas, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Era necesaria la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer aquello. ¿Sin dejar de hacer qué? Sin dejar de diezmar. Al final de cuentas, hermano, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ese es el punto maravilloso y lo que quería compartirles hoy desde mi corazón con respecto al diezmo. Vamos con las conclusiones finales. El diezmo es un mandamiento antes de la ley entregada en Sinaí. Por eso es el principio de la primera mención. Antes de Israel, antes de los levitas, antes de los granos, antes de todo. Es todo lo que recibimos, y no granos o animales únicamente, ya que existen múltiples oficios y profesiones, lo hablamos, el pescador, el orfebre, el alfarero, el que hace tiendas. ¿Y qué comprende? Comprende el primer diezmo al que enseña, porque se compra la sabiduría y no la venda, el segundo diezmo para las festividades y todo lo relacionado a ello, y el tercer diezmo para el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Y esto trajo orden a nuestras vidas. Y cierro con este comentario, este estudio. Va a haber personas que, como siempre, no estén de acuerdo con esto. Personas que digan, no, suficiente un solo diezmo. O personas que de plano no quieren diezmar. Pero para aquellos que quieren honrar a Dios con sus bienes, como lo dice la Escritura, ¿sí? Recuerden que esto es maravilloso. Hay muchos que dicen y aseguran de que no, Deuteronomio está hablando del mismo primer diezmo, que ese mismo te lo comas. Sí, y uno diría, ¿cómo me como el diezmo del que me enseña? Está bien, pero como lo aprendimos en los principios de dispensación de los mandamientos, ir más allá en pro del bien es justo. Sí, es justo. Dios no me va a decir nada a mí porque yo diga el primer diezmo el que enseña, el segundo es para mi casa y el tercero para el pobre. Dios no me va a decir nada en contra. Yo no quisiera hacer algo de menos. Porque al final el que le presta al pobre le presta a Dios. Al final el que tiene la mano abierta para dar, también la tiene para recibir. Porque al final de cuentas es nuestra expresión de amor. De hecho, así lo dice la Escritura. En 1 de Juan capítulo 3 y verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿De qué manera? ¿De qué manera práctica? Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿pero cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo vas a hacer hoy después de que esta palabra ha llegado a tu vida de parte de este shofar, ¿sí? Que no tiene sentido si no es porque viene soplado el ruaj, el espíritu a través de él, que es Dios mismo dándote sus leyes y sus mandamientos? ¿Cómo vas a cerrar tu corazón diciendo lo que muchas veces dije yo? No, lo que pasa es que yo sirvo a los demás y sirvo a la gente y doy limosna. Bueno, el Señor
Te acepta una limosna, una ofrenda, lo que tú quieras, pero sin antes no descuidar lo que es importante, sus mandamientos. ¿Sí? Esto que Él ya separó para el huérfano, el pobre, la viuda, para que tengas una casa en paz, una casa en orden, para que bendigas a aquella persona que te bendice. Hijitos míos, no hablemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Porque al final de cuentas es lo único que importa. Cómo sus palabras se hacen carne en nosotros, cómo sus devarim, sus asuntos cambian nuestra vida. Al final de cuentas, el que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y bendito sea el Señor por abrir nuestros ojos a esta maravillosa verdad del Evangelio, de que Él no solamente ha venido con la intención de salvar nuestras vidas, hemos estudiado acerca de que le importa nuestro cuerpo, le importa lo que comemos y también le importan nuestras finanzas. Quiero darte gracias, Señor, por este maravilloso estudio de la palabra. Sea bendito tu nombre por siempre. Y te pido, Señor, que esta palabra que llegue a nuestros corazones y dé un fruto abundante, Señor. Tú eres quien escudriña nuestros corazones y lo profundo de nuestro ser. Te doy gracias por tu bendita palabra. En el nombre del Señor. Amén.